Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Filipenses. Vamos a leer un versículo solamente, aunque vamos a leer el contexto en el cual se encuentra este versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 5, pero vamos a leer desde el versículo 4, ¿verdad? Filipenses, pasen sus Biblias entonces a este capítulo, a este versículo, y solamente vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Acompáñenme entonces en la lectura de este capítulo, básicamente el versículo 5, vamos a ver hoy, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hermoso texto. Y el tema que vamos a ver ahora entonces es gentileza conocida, o como dice aquí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. A pesar de que estamos en estos momentos en un periodo de distanciamiento social, donde se han disminuido mucho las actividades, pues evidentemente no dejamos de tener trato con las personas. Tú y yo todo el día, todo el tiempo, toda la semana, interactuamos con diferentes personas, ya sean los vecinos, ya sean familiares, a través de las redes sociales, a través de pláticas personales con personas con las que nos encontramos al pasar, personas en general con las que tenemos que tratar. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que tu gentileza sea conocida por todos los hombres, es decir, que seas conocido por tu gentileza, algo que pues probablemente lo entendemos bien, la palabra gentileza. Sin embargo, es una palabra que otras versiones, varias versiones lo traducen en cierta manera diferente, algunas, ¿verdad? A mí me gusta mucho cómo lo traduce la Reina Valera, gentileza, porque se me hace muy adecuada, pero en versiones en inglés o versiones en español lo han traducido como tolerancia, lo han traducido como amabilidad, como mansedumbre, porque es una palabra que tiene varias implicaciones. Algunos la han traducido, por ejemplo, como un espíritu abierto, o vuestra gentileza lo han traducido como modestia, o como bondad, o lo han traducido algunas como razonabilidad, vuestra razonabilidad, o bien vuestra condescendencia sea conocida por todos los hombres. También lo han traducido como equidad, es decir, tener un balance, ser equilibrados, o se ha traducido también como paciencia. Varias versiones lo han traducido en diferentes formas, pero porque todas implican aquello que está diciéndonos esta palabra. Vuestra gentileza abarca muchas cosas. La gentileza entonces es un término muy bonito, muy bueno, el que traduce aquí, el que estamos leyendo en esta mañana. Gentileza, porque constantemente nos cruzamos con otros, constantemente estamos interactuando. Entonces, ¿cómo nos llevamos con las demás personas? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Cómo es nuestra relación con las demás personas? ¿Cómo somos conocidos? Es decir, ¿qué fama tienes, verdad? Si alguien te preguntara, bueno, como dicen, cría fama, ¿no? Y échate a dormir, porque ¿cuál sería la fama, verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros incluso ante descortesías? Yo me imagino que tú también has pasado por la misma circunstancia que seguramente a todos nos ha pasado, que vamos con una persona que nos trata fríamente, que es grosera, que es indiferente, y pues, ¿qué mueve eso en nuestro corazón cuando vemos que la persona nos atiende muy mal, que no contesta lo que le estamos preguntando, o que realmente es una persona fría, indiferente, que ya hasta tamborilea los dedos para que nosotros ya acabemos, ¿no? O sea,
es decir, que es una persona que diríamos que es descortés, pues, ¿qué ocurre en nuestro corazón, verdad? Pues a veces surge el anhelo de como querer poner en su lugar a esa persona, ¿no? De regañarla, de decir, oiga, señorita, usted está aquí para atenderme y no para que yo la atienda a usted o algo así, ¿no? Da un impulso a a querer responder, regañar. Somos impulsados a reaccionar mal porque somos atendidos mal, exactamente. Pero qué diferente es cuando somos atendidos por una persona que es amable, es cortés, pues quedamos muy contentos, estamos muy felices de esa atención que nos da, alabamos a la persona en nuestro corazón, decimos, oye, qué bien se portó con nosotros, estamos agradecidos, me cayó muy bien esa persona, realmente es muy gentil. Entonces imagínate tú que aquella persona que te atendió muy mal, que fue desagradable, que tuvo un trato descortés contigo, ¿te imaginas que te enteras después que esa persona es cristiana? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enteras que esa persona, oh, bueno, esta persona es cristiana y va a mi grupo? Chispas, ¿verdad? Dirías tú, oye, pues qué desagradable sorpresa. Yo no me esperaba eso, ¿verdad? De esta persona. Esta persona es conocida, pero no por su gentileza, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces eh, nos decepciona saber que aquella persona es cristiana cuando vemos exactamente cómo se comporta, especialmente su trato hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos manda, porque nosotros podemos caer también en eso. Dice que seamos conocidos por nuestra gentileza, que seamos conocidos no por nuestra rudeza o nuestra torpeza, sino que seamos conocidos por nuestra gentileza, porque si aquella persona que nos atendió muy bien, que fue muy atenta, que fue muy cortés, que tuvo actitudes buenas hacia nosotros, sabemos que es cristiana, decimos, realmente se le nota, ¿verdad? Porque aquella persona seguramente estuvo en espíritu de oración mientras estaba atendiendo al cliente, mientras estaba interactuando con aquel otro, ha desahogado su corazón, no permite que su corazón se cargue, no está afanoso, está constantemente en espíritu de oración, orando, poniendo en las manos del Señor todas sus peticiones, de manera que está en un buen tono, regocijándose en el Señor y al mismo tiempo puede incluso reaccionar a situaciones difíciles, ¿verdad? Por eso este versículo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está en el contexto de la oración, de poner en las manos del Señor todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones y tensiones, porque eso nos mantiene en un espíritu de dependencia del Señor y de gentileza también para con los demás hombres. Por eso es tan importante ese tiempo de comunión, no solamente en un momento específico del día, sino en todo el trayecto. Es algo maravilloso porque dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Ya ves que nuestros pensamientos se nos llenan constantemente, como vimos en el capítulo de Génesis, cuando estuvimos estudiando eso, se llenan de temores, de pensamientos malos, de negatividad, de pesimismo, se llena de preocupación y nuestro corazón se carga de afán y de las preocupaciones de este mundo. Es importante entonces que la paz de Dios guarde nuestro corazón para que no nos encuentre fuera del lugar que normalmente nos ocurre con frecuencia todo eso. Entonces, ¿qué significa la gentileza? Vamos a tratar de definirlo un poco, primeramente viendo por lo que significa. Dice aquí que seamos conocidos por todos los hombres por nuestra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, incluso con los que convivimos constantemente, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, es decir, personas que nos conocen constantemente, porque ahí dice todos los hombres, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Es decir, este mandamiento significa que no seamos conocidos por lo contrario, que no seamos conocidos por ásperos, por impacientes, por defensivos, por ofensivos o por abruptos. Si quieren, voy a leer un pasaje que está en 1 Timoteo 3:3. Si pueden leerlo, está bien. Si no, escúchenlo, aquí lo tengo anotado. Dice 1 Timoteo 3:3, hablando acerca de los pastores, dice así:
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Es una de las características que se piden aquí que debe tener el pastor. No pendenciero, dice apacible, amable. Pero también en Tito capítulo 3 versículos 1 y 2, estas mismas instrucciones se les da a todos los creyentes, como dice así Tito capítulo 3 versículo 1 y 2, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Fíjate nada más esa palabra muy importante, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nuevamente aquí se enfatiza la universalidad, es decir, no se nos limita a un cierto grupo de personas con las cuales podemos ser amables, gentiles y actuando con mansedumbre, sino se nos dice a todas las personas. Es decir, que no tenemos por qué ser selectivos y con uno nos portamos de una manera y con otros nos portamos de otra. No, dice con todos los hombres, mostrando toda mansedumbre. Entonces eso está aplicado a los creyentes, no solamente a los pastores. Que no sean pendencieros. ¿Qué significa eso? Pues ser aguerrido, pronto para pelear, pronto para responder, pronto para airarse, no solamente con algunas personas. Entonces, ¿por qué razones que nosotros normalmente no procedemos con esa gentileza? ¿Por qué nos agarra fuera del lugar? Bueno, generalmente, como vemos en contexto de lo que se está hablando, estamos bajo presión. La presión siempre es algo muy fuerte que llena nuestro corazón, llena nuestra mente de preocupación, de afán, de ansiedad y reacción. No podemos reaccionar amables cuando nuestro corazón está lleno de presión, de tensiones. Incluso si nos sentimos agredidos por causa de las personas o preocupados por X o Y razones, o quizás si nos sentimos decepcionados de alguien o por alguien, pues nuestro corazón no va a estar en descanso, no va a estar en reposo, va a estar en temor, vamos a estar afanosos, vamos a estar preocupados y realmente fácilmente podemos reaccionar negativamente. Por eso es importante que tomemos en cuenta lo que dice Filipenses 4:6, ¿no? Por nada estéis afanosos, por nada. Qué difícil, ¿no? El corazón se llena constantemente de preocupaciones. Bueno, cuando nosotros pensamos en la gentileza, entonces, que nos agarran fuera del lugar y no procedemos como es congruente para un cristiano, lo hacemos porque estamos bajo presión y también porque a veces puede hacer que tengamos el concepto negativo de la gentileza, ¿no? La gentileza no es popular, verdaderamente, es impopular porque se toma como un símbolo de debilidad. Así como ser amable, ser gentil. Por eso creo que hay un dicho que dice: lo cortés no quita lo valiente, porque se toma como que es un símbolo de debilidad el ser amable, el usar cortesía, el tener un buen trato con las demás personas, el ser cordiales. Se toma como un símbolo de debilidad, de posible manipulación, de que las personas hagan con nosotros lo que quieran y que nosotros acabemos siendo serviles a ellos o a sus propósitos, ¿verdad? Todo eso entonces hace que la gentileza, el término gentileza, para nosotros sea impopular, porque llegamos a pensar que lo correcto es ser recios, ser duros, enojarnos, imponerse, contestar ásperamente, gritar más fuerte, si nos grita alguien, gritarle más fuerte. Pero verdaderamente Jesús, el Señor Jesucristo, es nuestro modelo perfecto de la mansedumbre, de la gentileza. De hecho, Jesús se define a sí mismo como manso y humilde. Dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vean ustedes, cuando el corazón está lleno de afán y de ansiedad, lleno de cargas,
El Señor dice, ven a mí, y yo, dice, os haré descansar. Dice además en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí el Señor nos dice que aprendamos de Él. Él se define aquí como manso y humilde de corazón y nos invita a venir a Él y aprender de Él, y de esa manera vamos a encontrar descanso a nuestra alma agitada, preocupada, afanosa. Dice, además, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. En otras palabras, el Señor no nos pone cargas pesadas, difíciles de llevar. No, al contrario, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, porque la vida cristiana se vive por fe y para fe. Dice, y ustedes encontrarán, si llevan mi yugo sobre ustedes, ustedes encontrarán descanso para sus almas, que es lo que más anhela una persona, ¿no? Paz, contentamiento, satisfacción, consolación, descanso para su alma. Nadie está contento con la agitación, la turbación, la preocupación, el afán, la ansiedad, la presión. Nadie está contento con eso. Cristo dice, ven a mí y yo te haré descansar. Entonces Jesús se asemeja a alguien que es manso y humilde de corazón. Pero ¿qué concepto tenemos nosotros del que es manso? ¿Verdad? Lo asemejamos con algo completamente contrario. Sin embargo, Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre. También en 2 Corintios 10, versículo 1, dice lo siguiente: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí ven ustedes que Pablo está rogándole a los corintios, apelando por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Oye, qué palabras tan hermosas. Les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Entonces Cristo se define de esa manera y también es descrito por los apóstoles de esa manera. Qué maravilloso cómo se describe a Él como alguien manso y humilde de corazón. Y cómo dice tierno, por la ternura de Cristo. ¿Qué es la ternura entonces? Pues la ternura es como se trata a un bebé. 1 Tesalonicenses 2:7 dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bueno, me imagino que muchas veces has tenido la oportunidad de cargar a un bebé recién nacido, un bebé pequeño, un niñito, ¿verdad? Tu actitud, tu manera de proceder hacia esa persona es lo que se define como ternura. Entonces, la actitud interior de tu corazón en tu interacción con muchas personas no es de pleito, de queja, de ser pendenciero, de guerra, de oposición. No, no, no. Es realmente otra actitud muy diferente, porque tú tienes en mente la posibilidad y la alternativa que se puede presentar de que esa persona venga al conocimiento de Cristo. De hecho, la mejor apologética es la actitud que tiene el cristiano ante los que se oponen. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están sujetos a voluntad de Él. Entonces hay una gran oportunidad que en la actitud del cristiano esa persona sea salvada. Entonces Cristo es llamado
tierno, gentil, humilde, y la palabra de Dios nos muestra entonces cómo el Señor Jesucristo es la personalidad más perfecta. Es una persona, no lo vemos débil, no lo vemos manipulado, es una persona íntegra en todos los sentidos, y es una persona que puede ser manso y humilde porque realmente es fuerte, fuerte espiritualmente. Por eso los fuertes son los que son llamados a condescender, a adaptarse, a ser uno con la otra persona, de manera que esa persona sea atraída al conocimiento de Cristo por el Espíritu de Dios actuando en la vida del creyente. Así que Isaías 42:3 dice acerca de Cristo: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Nos damos cuenta entonces cómo es el Señor Jesucristo. No quebrará la caña cascada. La caña cascada, ¿verdad?, que está doblada por causa del viento, por causa de las inclemencias, está doblada. Él no viene y la quiebra completamente. No la quebrará. Al contrario, ¿qué se hace cuando tú ves una rama de alguna planta que tú amas allí en tu jardín o de algún árbol? ¿Qué es lo que haces cuando ves una rama que está trozada? Pues tienes compasión de esa rama, probablemente le pones algo ahí para que se enderece, para que se ponga recta, con la idea de que esa rama pronto sea restaurada. No acabas y la cortas y la destruyes, sino al contrario, tratas de restaurarla, que es el propósito por el cual dice aquí la Biblia: Cristo no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Cuál es el pábilo que humea? Bueno, pues el pábilo que está dando luz en aquella vela, tal vez, y que ya está apagando. O sea, Él no viene y ¡paz!, la apaga, no, la deja. Porque por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, la franqueza, la amabilidad, es lo que puede hacer que una persona venga a los pies del Señor Jesucristo. Y las ramas rotas y los pábilos humeantes, puede ser que la rama rota sea renovada y que aquel pábilo vuelva a encender, mantenerla firme. Y lo hacemos con sentido común, lo hacemos con nuestras cosas. Por eso el Señor Jesucristo es llamado gentil, nos trata de la manera, como dice, con ternura, con franqueza, con verdad, con sinceridad, sostiene nuestra alma, nos anima y sobre todo nos pone el ejemplo. Pero diríamos, bueno, pues al Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo, yo no me puedo comparar con Él. Sin embargo, pensemos en otra persona, ¿no? Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, Moisés dice: aquel varón Moisés era muy manso. Fíjate cómo mansedumbre no tiene que ver con ingenuidad, insensatez, que todo el mundo lo manipula, que todo el mundo hace lo que quiera con él, que tiene que imponerse para que no lo traten así. No. Date cuenta cómo Moisés se describe en Números 12:3 como el hombre más manso que había sobre la tierra. Bueno, sabemos que Moisés mató a una persona, ¿no? Cuando tenía 40 años, mató a una persona. No vemos que haya sido muy manso, ¿no? Pero este pasaje está cuando Moisés, ya después de 40 años de estar en el desierto, ahí cuidando las ovejas de su suegro, y que el Señor se le manifestó y que lo mandó a Egipto a sacar al pueblo de Egipto, que sacó a aproximadamente 2 millones de personas de Egipto, liderándolos él. Pues ya estaba muy transformado Moisés por la obra del Señor en su vida. Entonces este pasaje de Números 12:13 se describe cuando su hermana y su hermano murmuraron en contra de él. Porque es también cuando los momentos cuando nosotros reaccionamos muy mal. Cuando escuchamos y cuando oímos y cuando vienen a nuestra mente cosas que se dicen, por ejemplo. Entonces Moisés, cuando oyó, cuando supo, la palabra de Dios nos menciona, se define aquí como el hombre más manso, siendo un líder poderoso
que guió a muchas personas, la obra del Señor en su propia vida. Pero también dice que la mansedumbre, la gentileza, dice la Biblia, no solamente se nos pone de modelo al Señor, sino también Moisés, pero también se pone como un adorno realmente a la persona. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:4, hablándole a las mujeres, diciéndoles que se sujeten a sus maridos, dice en 1 Pedro 3:4, que no tengan miedo, que dice, hablando del adorno interior, dice que el adorno interior sea el del corazón, en el incorruptible ornato, fíjate el adorno, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, cualquier persona diría que alguien que es afable y apacible, pues es una persona realmente que manifiesta belleza. Lo contrario es la verdad también, ¿no? Una persona aguerrida no manifiesta belleza, ¿no? Entonces aquí se le habla a la mujer diciéndole que no tenga ningún temor, a ninguna amenaza, que se adorne de sujeción a Dios, principal, sobre todo a su marido. Y dice, el adorno, el espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Y qué maravilloso es eso, ¿no? ¿Qué entonces puede significar la palabra gentileza? Bueno, en todo lo que estamos viendo ahorita, significa, podemos decirlo como la palabra común que actualmente se usa, quizás lo podamos asemejar con la palabra empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, la empatía es cuando tú te haces a la persona, como dice Pablo, me he hecho débil a los débiles, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Es decir, la empatía es sintonizar, ponerte a tono con la otra persona y ministrarle, si se puede llamar así, en una manera más eficaz, porque la persona se ve aceptada, se ve recibida, se ve bien atendida, y entonces es una persona que reacciona. Hay probabilidades, muchas probabilidades o muchas más probabilidades que reaccione muy bien, y todo lo contrario también es cierto. Nadie va a reaccionar bien cuando nosotros reaccionamos, como se dice, toscos, bruscos, con la Biblia en la mano, así como siendo como autoritarios, como inflexibles, ¿no? Aquí así. No, nadie reacciona bien. No se puede esperar una buena reacción. De hecho, la palabra de Dios no nos enseña eso. Entonces, vemos que todas estas cualidades pues, nos instruyen a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo es conocida? ¿Cómo eres conocido? Por todos. Te conocen como una persona aguerrida, pendenciera, discutidora, argumentadora. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Una ocasión fui yo a comprar algo, no recuerdo exactamente cuál era el producto que iba yo a comprar, pero yo considero que ese vendedor realmente es el mejor de los vendedores con el que yo me he topado. Y es un vendedor que yo tenía algo que quería buscar. Y entonces yo le estaba dando mis ideas, la idea que yo tenía, no la tenía muy definida, pero él me decía, tal vez lo que usted está pensando es esto, ¿verdad? Sí, es esto. Mire, entonces me ayudaba. No, yo entiendo que lo que usted quiere es, sí, yo quiero esto, ¿verdad? No estaba él procurándome vender, porque a veces que llegas a las tiendas y te das cuenta que la persona lo que quiere es venderte. Y no, ¿verdad? Eso no. Pero esta persona estaba proponiendo, sugiriendo, ayudando, encauzando, hasta el momento en que captó mi pensamiento y me dijo, ya lo que usted quiere es esto, ¿verdad? Y digo, exactamente esto es lo que quiero. Pues mire, cuesta tanto, ¿verdad? Me ayudó, me encauzó, no me trató de vender, se adaptó exactamente a lo que yo estaba necesitando, y
me propuso algo que exactamente yo quería. Bueno, creo que es un buen vendedor. Creo que es una persona que sirve en lugar de ser servido del cliente. Sirve al cliente en lugar de servirse del cliente. Y es algo interesante que pues implica también la empatía con respecto a las otras personas. Nos acoplamos a exactamente lo que la persona está pasando en sus vidas. ¿Cuántas veces cometemos errores que nos desligamos de la persona en lugar de empatizar, si diríamos así, con ello? Bueno, entonces en segundo lugar, la otra pregunta que vamos a ver, ya vimos qué significa, ya tratamos de ver varios textos, varios versículos, y ahora, ¿por qué es importante? ¿Qué importancia tiene la gentileza? De manera que nos dice aquí que todos la conozcan. Bueno, porque es una actitud ganadora en realidad. Y al decir ganadora, no estamos hablando de ganar el argumento, no estamos hablando de ganar una pelea. Ya me ganaron el primer round, pero no me ganaron la guerra. No, 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 no. Me ganaron la pelea, no me ganaron la pelea. Solamente, no, no se trata de ganar, no es actitud ganadora a la que referimos de ganar a la persona en el sentido de victorioso, de yo pude, ¿no? Sino de ganar almas, que es algo muy importante para lo cual Dios nos ha puesto aquí. Porque el diablo constantemente quiere apagar la luz, nuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere hacer que la sal se haga insípida, de manera que es el ladrón que viene a robar, a matar, a hurtar, a destruir, sobre todo nuestro gozo, a quitarnos el gozo del Señor. Pero entonces, la reacción apropiada ante estas circunstancias, pues es algo que vemos nosotros en el capítulo 9 del libro de Lucas. Quisiera pedirles a ustedes, por favor, que pasen sus Biblias a Lucas capítulo 9, porque ahí vamos a ver la segunda parte de este tema, que es importante: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque es exactamente la actitud ganadora. Es algo muy importante, de lo cual el Señor aquí nos enseña a todos nosotros, sobre todo porque dice el versículo que leímos, Él no nos ha puesto para que nosotros seamos conocidos por lo que es contrario a la gentileza. Dice así, Lucas 9, 51, a partir del versículo 51, acompáñenme a leer brevemente este pasaje. Lucas 9, 51, dice así: cuando se cumplió, si no lo han encontrado, yo lo leo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos entonces que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, glorificado con su ascensión, porque murió, resucitó al tercer día, se manifestó durante 40 días a sus discípulos y ascendió a los cielos, fue recibido arriba. Pero dice, cuando ya estaba a punto de cumplirse todo esto, todo este proceso, él afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. ¿Qué significa que afirmó su rostro? Significa que estaba determinado a llevar a cabo el propósito para el cual él vino. Él vino a morir realmente. Vino a ser nuestro sustituto. Él estaba determinado a este propósito, a salvar. Para eso hizo todo lo que hizo: morir, resucitar, y para que tengamos en él un Salvador perfecto por medio del cual
somos reconciliados con la justicia de Dios. Entonces dice que el versículo 52 de Lucas 9, que Él envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Normalmente los judíos no pasaban por Samaria. Venían de Galilea, que era la zona norte, y iban hacia el sur, que era Judea. Entonces tenían que cruzar, el camino natural sería cruzar Samaria, pero ellos no cruzaban, sino que circundaban, recorrían más con tal de no encontrarse a los samaritanos, porque había un prejuicio, había un odio de muchos años entre judíos y samaritanos, un rencor, un resentimiento, como dice Amós 1:11, hablando acerca del rencor, ¿verdad? Ese rencor perpetuo que pasan los años y y no perdona a la persona, no quiere perdonar a la persona. Bueno, en Amós capítulo 1, versículo 11 se habla de Edom, que igualmente le pasó en relación a su hermano. Dice así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Fíjate nada más, entonces, así los judíos y los samaritanos perpetuamente en rencor, tremendo rencor unos contra los otros. Pero el Señor Jesucristo no tenía esos prejuicios, y Él pasó por la zona de los samaritanos y le mandó a dos de sus discípulos a que le hicieran preparativos, porque sin duda ya les tomó la noche. Entonces Lucas 9:53 dice que no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí vemos que los samaritanos se rehusaron, no quisieron recibirlos, fueron rechazados. Y dice aquí por qué, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Qué palabra tan curiosa, ¿no? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué significa? Imagínate que yo te dijera que tienes aspecto como de ir a Monterrey. ¿Cómo está eso, no? Tú dirías, pues, ¿qué es eso, no? Porque su aspecto es como de ir a Jerusalén. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto? A que su determinación, su propósito único y exclusivo era ir a Jerusalén. Tenía la determinación solamente de llegar a Jerusalén. No tenía el propósito de quedarse en Samaria. No tenía el propósito de estar allá. Entonces eso le dio coraje a los samaritanos. Él no viene a vernos a nosotros, no viene a visitarnos, viene nada más de paso, viene porque le conviene. Sintieron ellos que se les estaba dando un trato de segunda. No sé cómo reaccionas tú cuando has tenido, diríamos, una bonita reacción, ¿verdad? Oye, nos pueden hospedar acá, y boom, ¿verdad? Te rechaza, te sientes rechazado. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando después de que nos fuimos a todo dar, ¿verdad? Buena onda, como se dice, paz, ¿no? Nos batearon, se dice vulgarmente, ¿no? Nos echaron, qué feo, ¿no? Entonces dan ganas de desquitarse. Pero aquí entonces ellos dieron ese trato porque se sintieron menospreciados, como que ellos eran los segundones y tratados como inferiores. Lo interpretaron mal, porque para Cristo sus preferidos son los de Jerusalén, los judíos. Juzgaron por apariencias, como muchas veces nos pasa a nosotros. Juzgaron que Él tenía ese propósito con sus preferidos, pero no realmente. ¿Cuál era el propósito del Señor? Venir a efectuar nuestra redención. Y no solamente la redención de los judíos, la redención de todo el mundo, para que por medio de Él todo aquel que quiera venir sea salvado por los méritos de Jesucristo. Entonces venía a efectuar la redención también por los samaritanos, también por ellos. Pero ellos reaccionaron como vengativamente, como no, aquí no van a poder entrar. Y entonces se pusieron como jueces y juzgaron mal y opinaron pues precipitadamente y en base a su rencor. No tuvieron disposición en lo absoluto a cooperar. Lo rechazaron tácitamente. Entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos ante ese rechazo? Ellos ya venían cansados, hambrientos,
ya les había tomado quizás la noche, ya cuando estás hambriento y ya quieres comer, ya quieres descansar, es muy fácil llenarse de ira, llenarse, cuál reacción y cuál amabilidad, ¿no? Cuál gentileza, ¿no? En esos momentos, cuando el hambre está presionando, el cansancio, es facilísimo reaccionar muy mal y de hecho grandes problemas se suscitan en esos precisos momentos, porque el cuerpo es muy demandante y es exigente. Entonces, la reacción de los discípulos la vemos en el versículo 54 cuando dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pues nada más entonces, llenos de ira, Jacobo y Juan quieren mandar fuego del cielo para que los consuman. Porque pues les acababan de hacer un desplante, se sintieron agredidos, rechazados, y pues la reacción es una ira que consume. ¿Te ha pasado así? Cuando te sientes así, pues parece como que sí, ¿no? Que quieres tú consumir, que la persona sea consumida, ¿no? Sobre todo, aquí es curioso lo que ellos le dicen con arrogancia, ¿no? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Bueno, porque el Señor les había dado a los discípulos autoridad para echar fuera espíritus inmundos, autoridad para sanar, y aquí es muy probable que ellos y ellas se hubieran jactado tanto de los dones que les había dado el Señor, de manera que están diciendo, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma como Elías? ¿Y sabes quién está hablando ahí? Juan y Jacobo. Juan el apóstol, el que se conoce como el apóstol del amor, quiere aquí que los samaritanos sean consumidos por el fuego. En Marcos 3:17 dice que el Señor Jesucristo los llamó hijos del trueno, dice Marcos 3:17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Oye, pues qué carácter, ¿no? Se ve que tenían un carácter tremendamente explosivo, ¿no? Violentos, impulsivos, arrasantes, impetuosos, como el trueno, insensibles también. Pero qué transformación hizo el Señor en ellos, ¿no? Sobre todo cuando lees la epístola de Juan, en los últimos libros de la Biblia, él escribió 3 epístolas al final y ve su actitud, por eso le llama el apóstol del amor. Pero sin embargo aquí lo vemos engreído, soberbio, y quieren utilizar al Señor como instrumento de destrucción, especialmente porque se sienten agraviados, pero quieren defender al Señor supuestamente. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, no? Que alguien, pensamos que tenemos que defender a la persona con la palabra de Dios y ponerla en su lugar, callarla, ¿verdad? Dejarla callada, porque ¿qué es eso, no? Supuestamente tratamos de defender al Señor con las armas de la carne, como lo están haciendo ellos, ¿no? Quieren defender al Señor carnalmente, y entonces, como diciendo, ustedes no saben a quién están menospreciando, pero también porque ellos habían sido afectados. La reacción obedece a que ellos también, pues querían un lugar ya para descansar, querían detenerse a comer, querían ya pasar la noche, tal vez estar ahí tranquilos. Había sido un daño también contra ellos, no solamente contra el Señor, pero ellos quieren entonces incendiar la aldea porque les negaron hospedaje. ¿Te imaginas qué exagerada ira? ¿Cómo la ira es desproporcionada? Por eso dice Proverbios, el que fácilmente se enoja hará locuras. Porque la ira es impetuosa. Entonces es una ira desproporcionada. Querer incendiar, matar a la gente porque no te dieron hospedaje. Oye, nunca cuando has llegado a un hotel, oiga, no, usted no se puede quedar aquí. Nunca vas a reaccionar de esa manera, ¿no? Quemar la aldea, consumir a todos los de ahí. Pero ellos se sintieron justificados porque dijeron, como hizo Elías. Es decir, es bíblico, ¿verdad? Se sintieron justificados porque dicen,
Así lo hizo Elías. Y cuando nosotros preguntamos, ¿así lo hizo Elías realmente? Bueno, ese pasaje se narra, está refiriéndose a lo que ocurrió en Segunda de Reyes capítulo 1, cuando el rey eh, consultó a los ídolos, a los adivinos, para sanar de su enfermedad, y Elías lo reprendió. Elías el profeta lo reprendió en nombre del Señor, y le dijo que no hay Dios en Israel. Dice, vas a morir de esa enfermedad. Y entonces, cuando el rey pidió, ¿y quién les dijo? Le preguntó a sus mensajeros, ¿quién les dio ese mensaje para que me lo tiraran? Dijeron, es un hombre que tales y tales características tenía. Ah, dijo, es Elías. Y entonces el rey mandó a 50 soldados con un capitán para que lo mandaran a traer y ahí, me imagino, torturarlo a Elías. Entonces Elías estaba subido en la cumbre de un monte y llegó el primero de los capitanes y le dijo, Elías, el rey ha dicho así, desciende ahora. Elías, siervo de Dios, el rey dice así, desciende ahora, dándole órdenes a Elías, ¿no? Elías dijo, bueno, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y cayó fuego del cielo en ese momento y consumió a todos esos que venían por Elías. Entonces el rey mandó otros 50 y con otro capitán, y el otro capitán le dijo, Elías, el rey dice así, desciende de ahí, siervo de Dios, dice. Si yo soy siervo de Dios, dijo Elías, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y otra vez cae y mata a los 50 que querían venir a matar a Elías por órdenes del rey, que se sintió agredido y enojado y quería torturar a Elías por causa del mensaje que le dio de parte de Dios. Entonces el rey volvió a mandar a otro capitán, el tercer capitán, y dice así en el capítulo 1 de 1 de Reyes, versículo 13, dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Si ustedes quieren leer ese capítulo, ese pasaje después, está en el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Ve la diferencia entonces. Este hombre se arrodilló, este hombre rogó, este hombre suplicó, sea estimada mi vida. Los otros llegaron dando órdenes y con actitud, ¿verdad? Entonces, lo que pretendían hacer los discípulos no era parecido a Elías, porque al Señor Jesucristo y a los discípulos, los samaritanos no lo querían torturar, simplemente les negaron hospedaje. Entonces, ¿cómo reacciona el Señor? Bueno, el Señor reacciona de la siguiente manera en Lucas 9:55. Dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Confundimos, no ubicamos de qué espíritu somos nosotros. Espíritu se refiere a actitud. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos identificamos? Vemos aquí que el Señor le da una atención personal a esta propuesta de los discípulos, porque se vuelve a él se voltea, iban caminando, se voltea y les dice, los reprende, ustedes no saben de qué espíritu son. Y es verdad, porque la ira del hombre pues no produce la justicia de Dios para nada, no logra ningún resultado. Mirándolos los reprende, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque aquí el espíritu, ¿cuál era? El espíritu de ira, ¿no?
el espíritu de venganza, el espíritu de violencia, de destrucción. Ustedes no son de ese espíritu. ¿De qué espíritu somos? Bueno, no somos de ese espíritu, somos completamente lo diferente. No somos de ese espíritu. Dice la Biblia que es la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Nosotros no somos del espíritu del mundo. Entonces, ¿por qué razón? Porque es la actitud ganadora. Lo contrario a los discípulos es la actitud ganadora, como dice el versículo 56 de Lucas 9, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces te das cuenta cómo cuando nosotros reaccionamos mal, cuando reaccionamos a la ofensiva, a la defensiva, agresivamente, ¿qué ocurre? Estamos dando lugar a que esas almas se pierdan en lugar de que sean rescatadas, ya que el Señor no vino a perder las almas. Nosotros no pertenecemos a esa actitud, ha venido para salvar. Él menospreció la cruz, menospreció el oprobio, porque te tenía a ti y a mí en mente, por el gozo puesto delante de Él, que era tu alma salvada, que habría de confiar en Él. Él sufrió la cruz como tu sustituto, y su sangre fue derramada en tu lugar como pago, para que tú puedas ser perdonado, porque no hay otra manera en que puedas ser perdonado más que por el derramamiento de sangre. Y esa sangre fue derramada en tu lugar, en mi lugar, como la base para el perdón de nuestros pecados. Su resurrección para nuestra justificación. Qué maravilloso es entonces que Él es el Salvador perfecto, con el propósito de ganarte. Y Él nos ha ganado exactamente con ese amor. Es la manera en que venimos a Él y fuimos atraídos. Por eso, lo correcto aquí era, dejando aquello, se fueron a otra parte. Porque lo que hay que hacer en esos casos de tensión, de conflicto, pues es dejarlo, tomar otro rumbo, distender el problema y no quemarlos, ¿verdad? Por causa de la agresión, la ofensa, diríamos el menosprecio que hicieron con nosotros. Y qué bonito que los samaritanos, después de que el Señor efectuó la redención por nosotros, que resucitó, gracias a Dios que los samaritanos recibieron el mensaje de salvación. En Hechos capítulo 8 se narra cómo los samaritanos recibieron la palabra de Dios y Juan junto con Pedro fueron ahí a confirmar a los convertidos. Fue una actitud ganadora, los resultados son evidentes, el Señor vio hacia adelante. Nosotros no pertenecemos a la actitud de perder. Tenemos que tomar en cuenta que cada persona, cada ser humano, con todas sus reacciones que tienen hacia nosotros, son potencialmente almas salvables. Y por eso se nos dice que tengamos la actitud correcta, porque no sabemos si quizás ellos también se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad gracias a esa actitud ganadora de tu parte. Por eso el Señor nos enseña a sobrellevar, a reaccionar apropiadamente, a tener espíritu de oración, a actuar con gentileza. Y aquí dice Filipenses capítulo 4, regresemos rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 5, sobre todo porque el Señor está cerca, ¿no? Dice Filipenses 4, 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay diversidad de que las dos cosas pueden significar la venida del Señor. La palabra cerca significa la venida del Señor, o bien también significa la cercanía del Señor. Como dice Salmo 46, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, que Él está cercano, Él está presente, Él está ya a la mano. Y también que Él está cerca. Las dos cosas pueden significar, pero está en contexto, su cercanía está en contexto después con el versículo 6, que habla de poner todos nuestros problemas en oración delante de Él con ruego y acción de gracias. Pero cualquiera que sea la aplicación de esta palabra, o las dos aplicaciones, nos invita a nosotros
pues a considerar muy seriamente cómo reaccionar en estos momentos, en estas circunstancias, bajo presión, bajo dificultad, ante los demás, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar? Piensa que tú puedes ser el instrumento también para ganarlos para Cristo, y mantente en espíritu de oración y que el Señor te utilice. No necesitas mucha preparación, pero sí una actitud correcta para glorificar su nombre. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das entendimiento respecto a un gran problema que siempre tenemos, que es la tendencia a reaccionar mal, fácilmente. Somos prontos para la ira, prontos para hablar y pues muy tardos para oír. Señor, y realmente tú quieres todo lo contrario, que seamos tardos para la ira, tardos para hablar, arrebatar la palabra, prontos para escuchar. Pues Señor, tú sabes que tenemos oportunidades que tú puedes utilizar para salvar esa persona, salvar esa alma. Danos sabiduría, ayúdanos, de manera que otras personas vengan al conocimiento de Cristo, nuestro Salvador. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén, Señor. Como dice Efesios, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por los creyentes, por los santos, de manera que el Señor nos guarde y nos fortalezca espiritualmente y nos utilice como instrumentos para su nombre. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego.